Adonai, estar siempre cerca delante de tu grandeza. Gracias por tu grandeza, tu majestad, por esta mañana, por mantenernos con bendición, en salud. Te clamamos por aquellos que necesitan siempre de tu ayuda, que seas tú con el atributo de misericordia, bendiciendo sus vidas. Y en mérito de ello, Padre, disponemos esta clase, este shiur, para que tú nos des sabiduría, entendimiento, que cada cosa sea grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, Adonai. Amén, amén y amén. Amén. Listo, entonces, bien, el día de hoy vamos a continuar con los sufijos, este tema de los sufijos que hemos estado revisando. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son los plurales, los sufijos posesivos de la segunda persona en plural masculino. ¿Listos? Entonces, ¿cuáles son estos? Los que dicen de ustedes, ¿cierto? En España dicen de vosotros, ¿cierto? Pues esta es el pronombre que se usa para la segunda persona en plural, ¿cierto? Pero vamos a ver el masculino. Más adelante vamos a ver también el femenino, ¿listo? Entonces, el pronombre que se usa para poder hablar sobre el pronombre que se usa para este tipo de personas es atem, ¿cierto? Es como la palabra ata, ¿cierto? Es muy similar a la palabra ata, ya no termina en hey, sino que ahora termina en mem, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en plural. Es un poco más como agregarle, han visto que el plural masculino es un im, entonces en este caso solamente se le ha agregado esa mem en representación de que esta palabra está en plural, ¿cierto? Y es ustedes, pero ese es ustedes masculino, ¿no? Entonces, así como este pronombre, también se construye el sufijo que lo vemos aquí a la izquierda, que es una have, ¿cierto? ¿Recordamos cuál es el sufijo de la segunda persona singular? No plural, sino singular. ¿Cómo es el sufijo? Es una have suffix, ¿verdad? Es una have suffix, pero viene con un cametz. Entonces, aquí nuevamente tenemos la have, pero ya no es suffix, sino que en esta ocasión le agregamos la mem para indicar que está en plural, ¿cierto? Entonces, la segunda persona en singular es tú, ¿verdad? Tú. Pero si es en plural es ustedes, ¿vale? Entonces, este sufijo es el que le vamos a agregar a todas las palabras para construir o complementar esos sustantivos o esas preposiciones o esos verbos con este posesivo, ¿vale? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Hemos visto varias veces la palabra caballo y entonces al agregarle el sufijo tenemos la palabra susgem. Y aquí hay que denotar mucho que termina en mem, porque en ocasiones nosotros podríamos estar cambiando una mem por una n, ¿sí? Susgen podría sonar como una n, lo que cambiaría el significado completo de la palabra, ¿listo? Entonces termina en mem, susgem, caballo de ustedes, ¿cierto? Sabiendo que esto estamos hablando solo de varones, ¿listo? Entonces, eso significa susgem, ¿bien? Acá hay otro ejemplo, nishmatgen en M, aquí creo que lo he hecho yo con N, entonces es nishmatgen, ¿listos? Entonces, el alma de ustedes, ¿cierto? Bien, por acá tenemos el último ejemplo de esta sección que es admatgem, admatgem, ¿listo? Tierra de ustedes, la tierra de ustedes. Bien, entonces vamos a ver también cómo funciona con los verbos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a ver un verbo nuevo que es yatzar, ¿cierto? Está un poco conectado con la palabra baraj, pues esta significa, yatzar significa formó, y baraj es creó, ¿listo? Creó es de donde viene la primera palabra que encontramos en la Torá, que es Bereshit, ¿cierto?
y en el principio es como se traduce. Bueno, está conectado un poco con esta palabra yatzar. ¿Listo? Esta palabra yatzar significa formó. Y entonces vamos a agregarle el sufijo y quedará yetzarhem. ¿Listo? Formó a ustedes. ¿Listo? Yetzarhem. Bien. También vamos a continuar con este verbo que ya hemos visto. Barej, que es bendijo. Y abarajem. ¿Listo? Abarajem. Entonces, acá vemos que antes del verbo tiene una alef, ¿verdad? Aquí tenemos la alef antepuesta al verbo. Y esta alef indica que el verbo está en futuro. Bendecirá, ¿cierto? Como bendecirá, acá la traducción no está correcta. Hay que cambiarla, es bendecirá a ustedes, ¿listos? Abarajem, entonces es bendecirá a ustedes, ¿bien? Muy bien. Vamos a ver entonces qué sucede con los prefijos, ¿cierto? Porque hemos visto, podemos unificar prefijos con el sufijo. Entonces tenemos construcciones como lahem. Nuevamente aquí hay que denotar una mem, lahem para ustedes y bajem en ustedes. ¿Bien? Listo. Entonces podemos seguir practicando con las preposiciones. Hemos visto esta et y construimos entonces otahem a ustedes. A partir de la palabra min, que es de, esta significa de, entonces obtendremos mimejen. A partir de la palabra al, entonces tendremos aleigen. Realmente acá es alejem. ¿Han escuchado esta canción de Los Ángeles? Shalom Alejem. Entonces dice la paz sobre ustedes. Alejem. Bien. Benejem, en medio de ustedes. Entonces, estas preposiciones nos van a ser muy útiles para conectar frases, conectar sustantivos, verbos y también con otras preposiciones. Bueno, acá vamos a aprender una palabra nueva. Mashke. Mashke. ¿Listo? Significa bebida. Una bebida. Entonces tendremos mashkehem. La bebida de ustedes. Mashkehem. ¿Listo? Dak, que es la palabra pez. Dakhem. Pez de ustedes. Dakhem. Y estos son otras preposiciones. Esta es una preposición nueva que hemos visto. Tahat. Ah, mentiras, esta sí la hemos visto, ya en clases pasadas. Tahat, tahtem. Tahtehem, realmente. Tahtehem. ¿Listo? ¿Por qué está llevada a gesh? Porque la anterior viene con sheva. Y adicional porque esta es una vegat kefat. ¿Listo? Por eso está llevada a gesh. Tahat, tahtehem. ¿Listo? Bajo de ustedes. Esta es debajo. Entonces esto será debajo de ustedes. Y por último, la palabra quemó, que es otra preposición, que es como semejante a, y tendremos camogen. ¿Listo? Como ustedes. Recordemos siempre denotar que termine en mem. Camogen. ¿Listo? Como ustedes. ¿Listo? Entonces, sigue ahora la parte práctica. Yo he preparado una oración para no demorarnos mucho en saber qué oración vamos a hacer. Y la oración que vamos a construir es: del pez de ella formó una bebida para ustedes. ¿Listo? Entonces, estas palabras ya las hemos visto. Pez, que es dak. Formó, es el verbo que acabamos de ver. Yatzar. Bebida, mashkeje. ¿Listo? Entonces vamos a construirle. Necesito un poco de ayuda, ¿no? Si desean ayudarme, sería de mucha ayuda que ustedes intervinieran un poco. Listo, aquí ya he pasado un poco el idioma al hebreo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir o poner las palabras. Vamos a hacer como la ocasión pasada. Vamos a poner las palabras en
las palabras básicas, ¿no? DAC. ¿Qué es DAC? ¿Recuerdan? Acá lo tenemos. DAC. Es Pez. Muy bien. Entonces ya tenemos la primera palabra, DAC. Vamos a poner la segunda, que va a ser el verbo. La segunda palabra que vamos a poner es el verbo. ¿Recuerdan cómo se dice este verbo formó? Yatzar. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Yot, con Kametz. Ah, no, con Pataj. Sadi, Kametz y Resh. Yatzar. ¿Listo? Formó. ¿Listo? Aquí viene con una tilde en la O. Bebida. ¿Recuerdan cómo es bebida? Mashkeje. ¿Listos? Mash con la shin. Y esta viene con Sheba. ¿Listo? Viene luego la Kuf. Viene con Shegol. Y termina con una Hei. Mashke. ¿Listo? Esto es bebida. Mashke. ¿Listo? Y esta palabra ya vamos a ver cómo la podríamos usar. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la palabra pez. ¿Qué debemos hacer ahora? Porque debemos construir del pez. Del pez. Bueno, aquí nos faltó la palabra de. ¿Recuerdan cuál puede ser esa palabra de? Es una preposición. ¿Listo? Perdón, More, ¿podría ser una lamed? una vez, profesor. Una lamed, bueno, lamed es para. ¿Bien? Ah. Podemos usar una preposición. ¿Listo? De hecho, debemos usar una preposición. ¿Bien? ¿Cuál es la preposición de? Bet. Ese es el prefijo. ¿Sí? Podríamos usar un prefijo, pero en esta ocasión no vamos a usar un prefijo, sino vamos a usar una preposición de las que hemos aprendido. La vamos a buscar acá. Miren acá. De ustedes, esta es la forma de construir de ustedes, mi mejem. Pero no vamos a usarla con el sufijo, solamente vamos a decir de. ¿Listo? Entonces, ese de va a ser min. ¿Listos? Min. ¿Vale? Entonces vamos a poner aquí la palabra min, que nos ha faltado. Min. Creo que hay un error. Min. Vamos a ver si lo he escrito bien. Creo que sí. Min, ahí está. ¿Sí la ven? Entonces ya tenemos de un pez. Acá dice de un pez, ¿cierto? Pero no es eso lo que necesitamos. Necesitamos del pez. ¿Qué debemos hacer? ¿Cierto? Acá dice de un pez. ¿Cómo lo cambiaríamos a del pez? ¿Alguien sabe? Hay un artículo, ¿no? Acá parece ser que inmerso un artículo. El artículo el. ¿Listo? ¿Recuerdan cómo se agrega el artículo el? Con una hey. La hey. Sí. Una hey. Una hey. Vamos a agregar entonces la hey. Esta no es la hey. Esta sí es la hey. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como la palabra no empieza con una gutural, entonces la hey vendrá con pataj. ¿Listo? Vamos a poner un pataj. Y entonces, como esta es la primera regla que dice que cuando no empieza con gutural, entonces vendrá con dagesh. Ya lo tiene. Entonces no es necesario hacer algo más, ya lo tiene. Entonces dice min adak. Min adak. ¿Qué dice ahí? Del pez. ¿Listo? Ahí ya tenemos del pez. ¿Listo? Pero necesitamos decir que es de ella. ¿Cómo decimos que es el pez de ella? Es un sufijo. Un sufijo, muy bien. ¿Cuál sufijo? De ella. Entonces, hay un Hey, sufijo. con un dague. ¿Señor? En la hey con un dagues. Una G, muy bien. Pero a la Gmail hay que agregarle una Nekudot, que es la Kametz. ¿Listo? Entonces a la Gmail le agregamos la Kametz y agregamos la Hey con su Dagesh. Ese le llama el Mapping. A este Dagesh al final le llamamos Mapping. ¿Listo? Porque es el Dagesh que va en el posesivo de ella. ¿Listo? ¿Qué pasaría si no tuviera el Dagesh?
¿Alguien sabe? Sería femenino. No, Sería no, un pez no, femenino. no sonaría, ¿no? No sonaría y se alarga la vocal, que sería A. Listo. Entonces, Ah, los dos tienen razón, Cristian y Zoraida. Lo más importante realmente es que el sentido de la palabra cambia. O sea, ya no es el pez de ella, sino que es del pez, es un pez femenino. Es un pez de tipo femenino. Adagar. Adagar. Y también que el sonido cambia. Adagar. Sin el mapic sería adagar. Y estaríamos diciendo que es un pez femenino. Del pez. Ya no diría de ella. Ya no diría de ella. Pero como tiene el mapic, entonces cambia el sonido. Adagar. Adagar. Suena esa J al final. Adagar. Y entonces su significado también cambia. Del pez de ella. ¿Listo? Ah, bueno, obviamente diciendo min. Min adagah. ¿Listo? Ahí ya tenemos del pez de ella. ¿Listo? Y acá sí, Profe, ¿cómo se llama el punto? Mafi, mapic. el de la hey. Mapic. Cuando es un dagesh al final de la palabra, pero es sobre la hey, este se le llama mapic. ¿Listo? Porque este está indicando que es el posesivo. ¿Sí? Ese es el nombre de este dagesh, mapic. Min adagah. Del pez de ella. Ya aquí tenemos hasta acá. Y formó. Yatzar. Ahí ya tenemos hasta esta palabra. Min adagah yatzar. Una bebida. ¿Listo? Entonces, realmente ya casi tenemos todo. Porque una bebida simplemente podemos agregar esta palabra y ya tendremos una bebida. Min adagah yatzar mashke. Entonces, el pez de ella formó una bebida, ¿cierto? ¿De dónde nace esta palabra una? Está inmerso porque no tenemos un artículo definido. Es decir, aquí no tenemos un artículo como este. Al no tener ese artículo, no está diciendo no, el pez, dice, el pez de ella formó la bebida. No dice eso, porque no tiene el artículo. Como no es la bebida, es una bebida cualquiera. ¿Listo? Min adagah yatzar mashke. El pez de ella formó una bebida. Ahora solo nos falta esto para ustedes. Entonces, ¿cómo podremos decir para ustedes? ¿Recuerdan para sería la con lame. Lamet? Sí, muy bien. Podemos usar la Lamet. Ujú. Un momento. Esta no es la Lamet. Acá. ¿Listo? Ya la tenemos. Hemos visto aquí en nuestra clase que los prefijos los podemos juntar con los sufijos. Bajem o lajem, ¿cierto? Entonces el que vamos a usar es este. Lajem, ¿listo? Junto con el prefijo. Entonces lo vamos a escribir acá. La, y viene con la haf, el segol y la mem, ¿listo? Y aquí ya hemos completado nuestro mensaje. Del pez, min adagah, de ella, del pez de ella, min adagah, formó, yatzar, una bebida, mashke, para ustedes, la gem. Recuerden terminar siempre en mem, ¿listos? Es una mem, entonces tenemos que terminar con la m. Bien, listo, ¿tenemos dudas hasta acá? No. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Se complica cada vez más, ¿no? Pero esta es la idea, tenemos que practicar porque, o si no, esto que se está complicando no vamos a poder entenderlo, ¿cierto? Esto se entiende solo a través de la práctica. Cristian, Sí, ¿tienes una alguna? consulta. Hace rato le puso en la parte de pez, le puso un Sheba. Sheba creo que era, sí, Sheba. Pero no escuché bien cuando lo cambió. Sheba. Puso, perdón, un Dagesh Mappy y después cambió. Ah, sí. Porque Sí, el mapping está acá, ¿verdad? sí,
pero hace rato estaba con un dagesh. Y Sí, ya no lo... Sí, es, habían dos. es lo que estaba explicando. Digamos, aquí yo le quito el mapping. ¿Listo? Lo voy a quitar. ¿Qué traduciría esto? Va a traducir esto, va a cambiar a la traducción del pez femenino, Sería femenino. ¿cierto? Entonces ese pez es femenino. Del pez o de la pez, digámoslo así como para entenderlo, ¿no? Esto está mal dicho. De la pez formó una bebida para ustedes, o del pez, o de esa pez, digámoslo así. Como un pez femenino. Del pez formó una bebida para ustedes. Solo quitando el dagesh cambió el significado y cambió el sonido. Min adagá. ¿Listo? Miren cómo cambia. Min adagá. Entonces ahí ya cambió el sonido y cambió el significado. Min adagá. Ahora lo vamos a dejar como estaba. Solo quiero decir del pez de ella. Entonces le voy a dejar el mapping. ¿Listo? Y miren cómo cambia su pronunciación. Min adagá. ¿Listo? Entonces ya ahí lo que está diciendo es del pez de ella. ¿Vale? Entonces este es el cambio debido al mapping. Yo lo quito o lo pongo, depende de lo que yo quiera decir. ¿Vale? Bien. Ya, Entonces, aquí lo importante es que hemos aprendido nuevas palabras, cómo usarlas, como las preposiciones, cómo usar, por ejemplo, recordar cómo se usa el prefijo de la hey y con qué NQ2 viene acompañada, ¿cierto? Las reglas, hemos visto que la regla aquí en este caso es agregar un pataj y acá debe llevar la gesh, pero claro que ya lo tenía porque era una vegat kefat, ¿cierto? Cuando yo le quito la hey, la palabra dak empieza con una vegat kefat, por eso ya tenía la gesh. Y recordar también los sufijos para formar el posesivo de ella. Y recordar también qué pasa si le quito el mapping. Cambia su sonido y cambia su significado. Estas palabras se han quedado igual porque se pueden usar de esta manera. Y por último usamos la combinación del prefijo más el sufijo que aprendimos en esta clase. ¿Listo? Vamos a seguir. ¿Listo? Vamos a ver entonces ahora el sufijo posesivo de ustedes, pero el femenino. Ya no el masculino, sino el femenino. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver, esta es la segunda persona, el posesivo plural, pero femenino. ¿Cómo se le llama? Aten. Aten. ¿Listo? Esta ahora termina en nun. Por eso decía, no debemos pronunciar bien si es con M o con N. Porque si pronunciamos con N, vamos a cambiar el significado también. ¿Listo? Entonces aquí tenemos gen. Este es el sufijo que vamos a usar. Gen. ¿Listo? Vamos a ver entonces los ejemplos a través de estos sustantivos. Susgen. Bueno, aquí viene con sheva. Van a disculpar, voy a cambiarlo en este momento. Un momento. Porque realmente el sonido sí, siempre digamos, a ver, antes del sufijo gen o gem, la palabra anterior viene con sheva. ¿Listo? La palabra anterior vendrá con sheva. En general eso es lo que vamos a encontrar. Así. Ahora está correcto. ¿Listo? Susgen. Caballo de ustedes, pero este ustedes es solo de mujeres, femenino. ¿Listo? Nishmatgen. Nuevamente aquí antes ha terminado con, ha sido esta palabra con, esta sílaba con sheva, o esta consonante con sheva. ¿Bien? El alma de ustedes. Nishmatgen. ¿Listo? Esto viene de la palabra neshama. ¿Bien? Termina en hey, por eso aquí se le ha agregado la tab en vez de la hey. La tierra. Admatgen. Gen, ¿no? Aquí termina en M. Si de pronto se alcanzaron a dar cuenta. Termina en M. Entonces nosotros tendemos mucho a confundir la N con la M. Admatgen. ¿Listo? Admatgen. En N. ¿Listo? La tierra de ustedes. Nuevamente, Adama termina en Hey y esta Hey ha sido cambiada por una tab. ¿Listo? Bien.
Vamos a ver el mismo verso, el verbo que habíamos conocido antes, con el que veníamos trabajando antes, que es asá. Este verbo también tiene mucho que ver con el verbo vará. More, tengo una preguntita. Shalom. Shalom. En este caso, Admahem es el femenino, ¿no? Tierra de ellas, donde ustedes el femenino. Sí. Si le pusiéramos el Hem, sería en masculino. Tierra de ustedes, sí. Bien. Realmente no sería tierra de ellas. Debemos separar eso porque ellas van en tercera persona y acá estamos hablando de segunda persona. ¿Listo? Bien. Bien, eso lo vamos a ver, ¿o ya lo vimos? No. Lo vamos a ver más adelante también cuál es la tercera persona en plural, que es ellos y ellas. ¿Cómo sería el posesivo o el sufijo? ¿Vale? Bien. Entonces, estábamos con el verbo asá, que es el verbo hizo, y este verbo también tiene que ver, o tiene una fuerte conexión con los dos verbos que les comentaba antes, ¿no? El verbo vará y el verbo yatzar, ¿listo? Entonces, vará es el que encontramos en la palabra bereshit, que es crear, yatzar, que ya lo vimos, es formar, y asá es hacer. En este caso está en pasado, hizo, ¿bien? Asá. Y vamos a agregar entonces el sufijo asajen, ¿listo? Asajen hizo a ustedes, ¿bien? Y nuevamente vamos a repetir el verbo barej, que es bendijo, y obtendremos barejen, ¿listo? Entonces bendijo a ustedes, ¿listo? Aquí hay como una alargación, un alargamiento, perdón. Hay un alargamiento de la haf, una doble haf, porque el verbo termina en haf, y luego viene el sufijo. Barejem, ¿listo? Bendijo a ustedes. De la misma manera vamos a conocer el sufijo, cómo se combina con los prefijos. Lajen, para ustedes, ya sabemos que es en femenino porque termina en un. Bajen en ustedes, ¿listo? A partir de las preposiciones, la preposición et, obtendremos otajen. Digamos, es una forma irregular. Aquí ya no va con sheba, sino viene con la kametz. En las preposiciones hay muchas cosas irregulares, ¿listo? Entonces, por eso podemos encontrar esto acá, otajen, a ustedes. A partir de la palabra min, mimejen, de ustedes, aquí vemos otra irregularidad, y es que se ha agregado 2 veces la mem, ¿no? Es 2 veces la mem. Mimejen, terminado en un. Sobre la palabra alejen, ¿listo? Terminado en nun. Entonces aquí hay otra irregularidad, porque vamos a ver más adelante, que a estos sufijos, si uno le antepone una yot, vuelve la palabra en plural. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso, podríamos pensar equivocadamente que se ha vuelto en plural, porque digo equivocadamente porque sobre no podemos volver sobre en plural, ¿sí? Entonces, esto es otra irregularidad de las preposiciones, se le agrega la iot, pero porque esto es ya una irregularidad en la forma en que se escribe al agregar el sufijo, ¿listo? No tiene que ver con un plural. Alejen, ¿bien? Aquí, a partir de la palabra benejen, en medio de ustedes, otras preposiciones son estas dos de acá. Les voy a decir. Esta es una nueva, toj, dentro de, toj, tojejen, ¿listo? Tojejen. Porque aquí la pronuncio como E, ¿listo? Porque antes de esta consonante hay una nekudot larga. Esta bab es una bab larga de 2 tiempos, ¿recuerdan? Entonces, si antes aunque no hayan 2 sheva, pero si antes de esta sheva, por ejemplo, si está en el medio, como es este caso, si antes de esta sheva viene acompañada una nekudot larga, entonces esta suena como E.
Por eso acá suena tojejen. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál otra necudot es larga? ¿Recuerdan? ¿Qué otra necudot tenemos que es larga? Por ejemplo, de las A, ¿cuál es la A larga? Camets. La Camets. Entonces, si por ejemplo, en vez de la Bab, sabemos que la Bab con el Jolem es O, pero si en vez de la Bab aquí la Tab viniera con un Camets, entonces también esta sonaría como E. Tajejen. ¿Listo? Porque antes la consonante anterior tiene una necudot larga. ¿Listo? Entonces, bueno, este caso es tojejen, dentro de ustedes. Bueno, y quemo, que es como, entonces sonará camojen, como ustedes. Entonces, recordar nuevamente, termina en nun, entonces es del ustedes femenino. En España dicen vosotras, ¿listo? Vosotras. Bueno, vamos a ver entonces con los dos sustantivos que hemos aprendido en esta clase, que es más que es bebida, y entonces con la terminación de ustedes, mashkehen, bebida de ustedes o de vosotras. La palabra dak, dakhen, pez de vosotras o el pez de ustedes, pez de vosotras también. ¿Listo? Es como más fácil para entender que es femenino. Bien. Entonces, nuevamente vamos a hacer otra práctica, ¿listo? Nuevamente yo he preparado una oración en español, que es el pez de ustedes está en medio de nosotros, ¿cierto? Entonces, esto, en medio de nosotros, ya sabemos cómo usar este sufijo de nosotros, ¿listo? Y está con una preposición que es en medio de, ¿listo? Entonces, ¿qué palabras debemos usar? ¿Ustedes me pueden ayudar? Tenemos que usar ¿qué palabras? Sí, correcto. ¿Cuál dijiste? Dag. Correcto, muy bien. Está muy bien. Espera un segundo que no puedo controlar aquí para escribir. Un momento. No lo logro. Un momento. Allá. Y con problemas técnicos. Listo, esperen un segundo que se arregle el computador. Ya. Vamos a ver si... Listo, ya lo tengo. Listo. Entonces, debemos usar la palabra DAC, ¿verdad? DAC viene con dagesh, perdón, con dagesh porque esto es una vegat kefat, y luego sigue la gimel. ¿Listo? DAC. DAC es pez. Bien. ¿Qué otra palabra debemos usar? La hey. Primero vamos a buscar las palabras y ya después a esas palabras les agregamos los prefijos y los sufijos. Primero vamos a identificar las palabras principales que nos van a ayudar a construir esta frase, ¿listo? Entonces, el verbo estar. Está, ¿cierto? Está Pero en presente. pero se no se coloca, ¿no? No se pone, correcto. Porque en el presente... Morele, falta la necudo del pez. La- sí, correcto. La necudot. Muy bien. Entonces, DAC. Lo tenemos. Bien. Sigue O sea, la palabra medio. En medio de. ¿Recuerdan cómo se dice en medio de? Bein. Por acá lo vamos a buscar nuevamente. Bein. ¿Listo? Bein. No se confundan con min. Se pueden confundir porque bueno, a veces suceden esas confusiones. De min y bein. Ben. Entonces min es de, min es de, ya lo usamos en el ejemplo anterior, pero vamos a usar ben, que es en medio de, ¿listo?
Entonces vamos a usar esa palabra, ven. ¿Listo? Entonces esta viene con dagesh también, viene con un sere, la yot y la nun. ¿Listo? Aquí ¿qué dice? Un pez en medio de. Ahí todavía tenemos un pez en medio de. ¿Listo? Creo que ya hemos terminado con las palabras principales que necesitamos para esta frase. Ahora sí, ¿qué le debemos agregar a pez para que diga el pez? La hey. Al principio. Correcto. Agregamos la hey. ¿Y esa hey con qué debe ir? ¿Con qué Con, ¿Con qué nekudots? Una patada. con una pata, no. Correcto. Viene la pataj porque cuando la palabra empieza con una no gutural, entonces acá viene con pataj y esta se le pondrá dagesh. Ya lo tenía. ¿Listo? Ahora necesitamos decir qué es el pez de ustedes. ¿Qué le agrego acá? La gen. Gen, muy bien. Entonces agrego la haf, esto no es la haf, la segol y la nun. Entonces ahí ya tengo el pez de ustedes. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con esta Gmail? ¿Qué le debo agregarle? Cheva. Correcto. Esta viene con Sheva. Entonces queda Adakhen, el pez de ustedes. Listo. Entonces tenemos esta palabra Adakhen Bein. Adakhen Bein. ¿Listo? ¿Qué dice? Ahí como está, dice, el pez de ustedes está en medio de. ¿Listo? Solo nos falta una cosa, de nosotros. ¿Qué debemos hacer? ¿Recuerdan cómo construir ese de nosotros con esta preposición ven? Listo, entonces lo que debemos agregar es el sufijo nu. Ese sufijo nu es el que nos indica que es de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, eso viene de la palabra anagnu. Anagnu. Anagnu es nosotros. Ese anagnu termina en nu. Y por eso ese será el sufijo que se usará para decir de nosotros. Entonces, primero debemos cambiar esta nun por una nun regular. Y Veneno. O sea, desaparece, Morel. Esa no se coloca, por ejemplo, un num adicional. Sí, pero es que como yo voy a agregar más palabras, no puedo dejar una nun suffix, porque la nun suffix va hasta el final. ¿Sí? Entonces, quito la nun y como voy a poner más palabras, la pongo en la nun normal. Esta nun debe ir con seré. Y ahí sí agrego, Veneno. la palabra nu, o el sufijo nu. Veneno. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Adakhen veneno. Entonces, aquí lo que dice es el pez de ustedes está en medio de nosotros. ¿Listo? Ahora tengo una pregunta. ¿Sí? Dice veneno. ¿De dónde sale la doble nun? Listo. Este de aquí, De la preposición, ¿no? este de aquí que voy a poner en color verde es el sufijo nosotros o de nosotros. Sí. ¿Listo? Esta nun viene de la palabra ben. ¿Cierto? Ya. Porque recordemos una cosa. Esta ben, para decir en medio de, se escribe así. Esta nun no la pierdo, sino que la dejo y la pongo con un seré. Y le agrego el sufijo. ¿Listo? Gracias, Ahí está. Morel. Entonces ahí tenemos, este también es otro sufijo que lo voy a poner en verde también. De ustedes, y acá dice de nosotros. ¿Listo? Con el prefijo, este prefijo lo vamos a poner también en otro color. Un momento. Voy a poner en naranja. Adakhen venenu. ¿Listo? El pez de ustedes está en medio de nosotros. ¿Bien?
More, ¿sí? discúlpeme, perdóneme. Tranquilo. La NUN, pues me gustaría que le pusiera el color a la serie que lleva la NUN, porque creo que también la cambiamos. No. ¿A esta? ¿De acá? Correcto, sí. Sí, esta serie es como un patrón más o menos cuando termina en nu. ¿Listo? Bien. Entonces se antepone Bueno. aquí con un seré. Pero no lleva color. Sí, sino que Bien. es que en la escritura acá digital no se puede colorear solamente una necudón sin la consonante. Si More coloreo es- todo, la consonante no hace parte del sufijo, ¿vale? Esta consonante. Ok. Ok. Bien. More, una disculpa. Respecto al seré, bueno, yo me acuerdo que cuando vimos los pronombres, en lugar de seré, cuando pusimos nuestro, pusimos un camet. Un camets Ujú. en esta preposición. Abajo de la N, o sea, la palabra que se terminaba ahí, bueno, al menos yo lo noté con que era con camet. Camets no. No, de pronto en la camets se presentas con estas combinaciones, ya les voy a mostrar, con estas de acá, con los prefijos. Bajen o lajen, ¿listo? Si ustedes ven aquí, solamente la camets viene con estas estructuras, ¿listo? Por ejemplo, miren que aquí también se presenta lo mismo con este mismo preposición, ven, venen, venejen, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí esta es como, en esta preposición específicamente, casi es como que lo que sucede, ¿vale? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto, por ejemplo, en este caso que antes de la have viene con sheva, sucede más que todo en los sustantivos. Vemos que en los sustantivos siempre se va a presentar. Pero en las preposiciones a veces va a cambiar. Por ejemplo, acá viene una VAB, se mantiene la VAB, no viene con sheva. Aquí ahora cambió con kamets, aquí cambió con seré, aquí cambió con una yot, aquí cambió con un seré. Entonces en las preposiciones no es algo estándar. Por ejemplo, cuando agregamos los prefijos, acá ahora va con kamets, pero donde se mantiene más o menos esta regla es con los sustantivos. ¿Listo? Más o menos ahí es donde se mantiene. El anteponer, por ejemplo, al sufijo gen y gem, que antes venga con sheva. Y en el caso, por ejemplo, de el sufijo nu, que es de nosotros, se le antepone un seré. Claro que esta es una preposición, y en este caso, pues, esta preposición viene es con seré, ¿vale? Listos. Entonces, ¿tenemos alguna otra duda? Ay, More, perdóneme, oí que, bueno, eso no lo he visto, pero vi que hay dos palabras que pueden ser consideradas como, bueno, que marcan cuando es futuro, pero no estoy muy segura de cuáles son. Me parece que dijo la hey. Cuando un verbo está en futuro. Eso lo vamos a ver más adelante. Le he hecho como introducción cuando se presenta el caso. Por ejemplo, aquí en este verbo se antepone la alef. La raíz del verbo es barej o baraj. Pero no hay una alef. Aquí esta alef indica que está en futuro. Entonces, hay otras estructuras que indican que el verbo está en futuro y es cuando se le antepone una yot. O también hay otras ocasiones cuando se le antepone una tab. Pero eso no lo hemos visto, ¿listo? Solamente yo se los indico porque, pues ahí está. ¿Listo? Ay, qué bueno, porque ya pensé que había perdido otras clases, maestro. No, gracias. Pero sí lo podemos ver más, lo vamos a ver de hecho más adelante. Eso es parte del currículum. ¿Listos? Bien. Si no hay más dudas, terminaremos hasta este momento. Y nada, les deseo un excelente comienzo de semana. Shabbat Tov, decimos en hebreo, Shabbat Tov. Entonces, listo. Toda raba, More. Muchas gracias. Muchas gracias.